¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis? No os digo amigos y familia porque luego me vaciláis. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Os veo contentos, sí señor. Hoy tenemos con nosotros a don Salvador, un sacerdote valenciano que nos va a contar un poco pues, su conversión que luego veréis en las fotos que ha sido radical. Don Salvador, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias a Dios. Siempre, gracias a Dios. Bueno, don Salvador, vamos a entrar en lo que digo yo materia. ¿Cómo era su niñez? ¿En qué familia se crió? Bien, a mí siempre me gusta comenzar cuando yo tendría unos 24, 25 años, me encontré con un amigo de la calle, de la juventud, y eso que hacía tiempo que no lo veía, y entonces me preguntó, bueno, pues Salva, ¿qué haces? Y le dije, nada, estoy en el seminario. Y dice, ¿en serio? ¿Qué haces? Y digo, no, de verdad, estoy en el seminario. Y entonces me dijo, bueno, pues si tú estás en el seminario, eso es que Dios existe. Me gusta siempre comenzar por ahí, ¿no? Porque un poco pues, los que me han conocido de la infancia y de la juventud, pues no se lo hubieran imaginado, ni yo tampoco. Jamás lo hubiera imaginado. He vivido en Valencia casi siempre, aunque nosotros no somos de aquí de Valencia, en la familia somos del norte de España, de Galicia, ¿no? Y hemos vivido siempre cerca a la zona del puerto de Valencia. Ahora no tanto, porque bueno, pues últimamente han habido unos eventos, la Copa América, la Fórmula 1, que le han dado un auge a esa zona, pero aquí y en casi todas las partes, las zonas cercanas al puerto siempre han sido zonas bueno, pues de baja cultura, zonas deprimidas, zonas donde se ha movido y se mueve droga, prostitución, etc., ¿no? Entonces, en medio de ese ambiente, ahí en medio hay un colegio donde pues yo, como todos los niños que vivíamos en el barrio, pues allí hemos ido, ¿no? Un colegio público, una zona bastante dura, donde la mayoría de los niños pues eran hijos o bien de hijos de raza gitana o los hijos de personas que estaban en la prostitución o que estaban en las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ambiente no muy agradable. Es verdad que mi madre, gracias a Dios, es una persona muy religiosa, pues siempre nos ha intentado vincular, ¿no?, a la fe. Y bueno, pues nosotros hasta cierta edad, como una gran mayoría de niños, en aquel tiempo, porque ahora las cosas han cambiado mucho, pero en aquel tiempo pues sí, íbamos a la parroquia, ¿no? Es verdad que un poco, pues como todos, máximo nos aguantaban los padres hasta la confirmación. Una vez nos confirmábamos ya a volar. Y más porque yo nunca he sido buen estudiante. Por no aprobar no aprobaba ni religión. Dibujo, que se me daba bien, gimnasia algunas veces, pero poco más. La verdad es que, bueno, tanto yo como el resto de jóvenes de la zona pues hacíamos bastante absentismo escolar. Entonces sí que recuerdo que, bueno, le dije a mi madre que no perdiese el tiempo conmigo, sino que yo quería trabajar. O sea que a los 15 años yo veía que esto de estudiar no era para mí y me puse a trabajar. Es verdad que en el colegio pues ya digo que siempre ha habido bastante mal ambiente, pero de alguna manera conseguí sustraerme, ¿no?, a lo que ya algunos compañeros empezaban ya de bien jovencitos, pues a tener conflictos con la ley, algo de tema de drogas, etcétera. Entonces yo sí que he puesto algunas barreras. Es verdad que en la parroquia también el grupo juvenil intentó un poco, a nuestro grupo de amigos, nos intentó ayudar, convertirnos, pero la verdad es que aguantaron con nosotros un año y luego ya nos dijeron, mejor os vais, porque éramos un grupo bastante complicado. Entonces, pues bueno, el hecho de que ya en la parroquia ya no pudieran aguantarnos y de que yo empezara a trabajar, pues eso ya hizo que me desvinculara de la fe, de la parroquia, etcétera, ¿no? Y después de todo eso, ¿cómo dejas a Dios? ¿Cómo dejas todo eso? ¿Qué ocurre? Bueno, pues entonces empecé a trabajar en la hostelería, cocinero, camarero. Es un ambiente, pues bueno, no suele ser un ambiente muy positivo, ¿no?
porque además, pues bueno, implica que trabajes cuando todo el mundo está saliendo y que tú salgas a horas muy intempestivas, ¿no? Pero claro, eres joven, tienes que divertir, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que había un poco evitado, ¿no? Siempre el terminar, no digo que no fuera, pero sí el terminar con malas compañías, etcétera. Lo que pasa es que sí que, tanto en mi familia como en el ambiente escolar, etcétera, yo siempre había vivido mucho rechazo, ¿no? Siempre he tenido, pues, cara de niño muy pequeño y eso, pues bueno, como es susceptible de abusar de las personas. El bullying que dicen ahora, que ya existía antes, ahora le han puesto nombre, ¿no? Pues sí, es verdad, abusaban bastante de mí, me han pegado bastante. Entonces, eso me hizo un día tomar una decisión que yo creo que fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Me cansé de ser buena persona y entonces tomé una decisión. Dije, a partir de ahora voy a ser malo. Y entonces me puse a ello. Y todo lo que no había hecho hasta ahora o de todo lo que me había conseguido apartar, pues decidí hacer justamente todo lo contrario. Y entonces, pues bueno, sí, yo ya salía por la noche, salía bastante y bueno, pues entonces empecé, pues eso, pues a beber, a consumir drogas. Las he probado todas las que había en ese momento, menos la heroína. Creo que gracias a Dios, porque tuve un tío toxicómano que murió en prisión, fruto de la heroína, y creo que eso fue pues una barrera, ¿no? El hecho de haber vivido con una persona pues una persona drogadicta que va a casa, que te amenaza, que lo mal que se pasa eso en la familia, pues creo que eso fue mi barrera para no caer también en la heroína. Ya habían algunos amigos que habían caído en la heroína, ¿no? Claro, cuando entras en ese mundo, pues consumir y trabajar no te llega. Entonces, pues siempre hay alguien que te ofrece, además de consumir, pues vender, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que yo consumía, después yo lo traficaba, ¿no? Así estuve en unos años y, bueno, pues en ese mundo evidentemente entras en una espiral. Porque cuando se consume, pues siempre acabas necesitando mucho más dinero del que puedes manejar, ¿no? Entonces te metes en un mundo, pues evidentemente, de violencia, te metes en un mundo donde no hay ningún amigo, donde todos son intereses y donde se vive bajo una amenaza constante, ¿no? Se pasa mal porque te amenazan la vida, sientes que tu vida está amenazada. Al mismo tiempo, pues claro, acrecienta la sensación de vacío, ¿no? Pues sí, por la noche eres el rey porque tienes, y si tienes, pues todos son tus amigos. Pero luego por la noche, cuando vuelves a casa, pues estás muy solo y la sensación de vacío y de soledad es muy grande, ¿no? Pero al día siguiente, pues más de lo mismo. Me levantaba y lo primero que hacía era consumir droga. Y en todo este mundo de vacío, de soledad, ¿no echábamos de menos a Dios? No tanto en Dios de una manera explícita, pero sí que sientes cada mañana, por esa sensación de soledad y de vacío, la necesidad de que hay que cambiar. Aunque sí que es verdad que, bueno, pues me crié en la fe, pero parece que ya la desconexión es muy grande y no sabes si Dios puede ayudarte. Pero sí que es cierto que hubo un momento que, bueno, pues hicimos un viaje para comprar droga y fue en Galicia, y entonces con la persona con la que yo iba me separé un poquito de ella y fui a la Catedral de Santiago de Compostela y, como supe, elevé una oración, ¿no? Allá en el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela está la columna donde los estudiantes ponen la mano y yo me acerqué y elevé una oración como yo supe, ¿no? Dios, algo así como: si Dios existe, pues ayúdame, ¿no? Y le pedí ayuda a Santiago Apóstol. Y bueno, pues evidentemente Dios escuchó mi oración, ¿no? Y se compadeció de mí. Ha peleado mucho por mí Dios, la verdad. Entonces, bueno, volví de ese viaje y a partir de ahí, pues muy lentamente se empezó a producir un cambio en mí. Y cuando das un paso hacia Dios, pues Él da 2 o 3 hacia ti, ¿no? Necesita muy poquito, la verdad, para rescatarnos, ¿no? Y Él se valió de esa pequeña oración para sacarme de ahí. Lo he visto en muchas veces, porque bueno, he tenido accidentes de coche y de moto para estar muerto.
Y el Señor pues no ha querido que realmente me quedase ahí, sino que me ha ido rescatando de una y de otras. Entonces, bueno, pues aquella experiencia me llevó un día a que sentí una atracción muy fuerte a entrar en una iglesia. Entonces, en aquel entonces yo tenía 25 años y yo pensaba, digo, no puede ser, digo, Salva, tú tienes 25 años, vas a entrar a una iglesia, ¿qué vas a hacer en una iglesia? Pero sentía una atracción muy fuerte. Entonces entré y ahí el Señor me regaló una experiencia interior muy intensa, ¿no? Sentí en el interior de mi corazón cómo Dios nos ama. O sea, cómo a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que me había hecho sufrir y había hecho sufrir a los demás, pues Dios me amaba profundamente. Sentí cómo nos ama Dios en nuestro pecado, ¿no? Y aquella experiencia pues transformó mi vida. A partir de ahí empecé a apartarme de todo, empezaba a volver a ir a misa, aunque yo me decía, Salva, tú en misa, con la edad que tienes. Pero bueno, no sé, sentía una atracción fuerte. Entonces una cosa te lleva a la otra y como digo, cuando das un paso hacia Dios, Él da más hacia ti y me fue poniendo personas, me propusieron ir a un viaje a Fátima. Fui a Fátima, me lo pasé fatal, me aburrí muchísimo porque las personas con las que fui estaban todo el día rezando y yo estaba muy agobiado. Y cuando volvía de esa peregrinación volví con muy mal humor. Con muy mal humor porque de alguna manera Dios me estaba pidiendo que cambiara, que saliera. Y el cambio siempre cuesta, ¿no? Y más cuando, de alguna manera, cuando Dios es un poco desconocido, da un poco de vértigo. Bueno, a ver, en este momento yo creo que estabas empezando a vivir la fe un poco mejor. O sea, en ese momento, bueno, pues Dios me estaba atrayendo, ¿no? Me puso un sacerdote que fue una bendición, donde pues yo empecé a caminar con él, empecé a hablar con él, lo tomé como mi acompañante espiritual, pero luego estas cosas de Dios, ¿no? Que a veces entra con mucha fuerza y luego parece que desaparece. A los 2 años a este sacerdote le da un ataque fulminante al corazón y me deja como huérfano. Y digo, bueno, Señor, ¿qué quieres, no? Ahora que me has encarrilado y ahora parece que te vas. Pero bueno, la verdad es que el Señor siempre lo que hace lo hace para bien. Y cuando este sacerdote pues se lo llevó al cielo, estoy seguro, pues me puso otro sacerdote con el que me fue acompañando espiritualmente. Así estuve unos años y bueno, pues llegó el momento en el que aquel sacerdote me dijo unas palabras que nunca olvidaré, ¿no? Yo creo que el Señor te llama a remar mar adentro. Claro, a mí eso me sorprendió, dije, Señor, ¿yo? ¿Estás seguro de que yo, con todo lo que he hecho? Entonces, cuando doy este testimonio a los jóvenes, siempre suelo decirles que yo no soy un buen ejemplo, que no me tomen como ejemplo, que no hace falta hacerle pelear tanto a Dios. Pero sí que es verdad que el Señor me ha regalado poder ser testigo de su misericordia, de que Dios es misericordioso, ¿no? Que es paciente con nosotros y siempre nos espera. Entonces, pues bueno, se decidió que entrar al seminario. Me costó mucho, claro, porque yo nunca había sido buen estudiante, entonces me costó bastante los primeros años, pero bueno, pues el Señor bendice siempre cuando uno toma una decisión hacia Él. Y bueno, pues después de los años de seminario, pues el Señor me regaló la ordenación sacerdotal. Claro, lo que estoy escuchando es bastante impresionante, es un cambio radical, es un cambio de agujas. ¿Qué le diría a un joven, a una joven que está en una situación ahora mismo de miseria, de soledad, de tristeza, de vacío? ¿Qué luz podría darle el Padre Salvador? En una ocasión, cuando daba el testimonio en una universidad, una chica joven me preguntaba que qué podría decirle a un amigo suyo que veía que también estaba en un mundo como en el que yo había estado, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, 2 cosas hacen falta. Para salir de cualquier situación de lo que es eso, vacío y soledad, hacen falta 2 cosas. Una, la persona se tiene que sentir amada. Porque si no te sientes amado, no tienes fuerzas para poder cambiar de vida. Y 2, la persona tiene que saber que tiene otra opción. Es decir, ¿a dónde voy a ir? No se trata solamente de salir, sino ¿hacia dónde puedo ir? ¿Quién me espera? ¿Cuál es mi camino? Entonces, eso es lo que precisamente produce el encuentro con el Señor, ¿no? Primero que hace el encuentro del Señor con las personas es, no ha venido, como dice, no ha venido a condenar, sino a salvar, sana el corazón. Entonces, da fuerzas y cuando uno se siente amado,
no busca sentirse amado donde no toca, sino donde toca, que es en el Señor y en el amor verdadero y auténtico entre las personas, ¿no? Y ese sentirse amado pues te da una dirección, te da un camino de vida, que no tiene por qué llevar a la consagración, pero sí que es cierto que te lleva al encuentro con Jesús, que es el amor pleno y verdadero, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos cosas las que verdaderamente hacen falta, porque eso es lo que verdaderamente hace el Señor en el corazón de las personas. Es decir, Jesús sabe que estamos profundamente heridos, que todos venimos de una historia y que todo eso nos hace elegir cosas que no nos convienen. Y las mayores tonterías las hacemos las personas cuando no nos sentimos amadas. Entonces, con el tiempo, después de los años de ministerio y gracias a la experiencia de la renovación carismática, que trabaja mucho el tema de la sanación espiritual, sanación interior, bueno, pues he podido comprender por qué yo en mi infancia me sentía rechazado, por qué yo no me sentía amado, etcétera, ¿no? Gracias a que mi madre también me contó, pues en su día, que ella quiso abortarme. Entonces, y usó los medios para hacerlo, pero bueno, pues también el Señor le impidió, ¿no?, el que finalizara las cosas, ¿no? Si estuviese yo hoy en este tiempo, no lo hubiese hecho con remedios caseros de su tiempo y probablemente yo no estaría aquí, por los medios técnicos, ¿no? Pero bueno, pues el Señor quiso por su misericordia que eso no llegase a término, ¿no? Pero evidentemente cuando un ser humano desde su concepción se le quiere eliminar, pues entonces lleva dentro de sí una herida de rechazo muy fuerte. Si eso lo acrecientas con una situación dura por el ambiente, donde te rechazan, entonces eso hace que busques el amor donde no toca. ¿Y dónde lo buscamos? En las cosas que nos ofrece nuestro mundo, en el camino fácil y rápido, que es la droga y las afectividades. Nos malvendemos a cualquier precio. Entonces el Señor viene a rescatar eso, viene a sanar los corazones, y cuando el Señor sana el corazón, entonces comprendes algo que es fundamental. Eres hijo de Dios, eres amado de Dios. Y cuando uno se siente hijo y amado de Dios, pues entonces busca lo que necesita en el único sitio donde puede estar, que es en Jesucristo. Bueno, y entonces algunos que han experimentado eso, bueno, y se han convertido después, han experimentado el cambio de agujas, pero sin embargo pierden el seguir a Jesús o están desanimados, ¿qué les decimos a esas personas? ¿Qué les decimos a esos jóvenes, en su mayoría? Lo fundamental, por la experiencia personal y en otras muchas personas a las cuales yo ahora atiendo como sacerdote, lo fundamental es la sanación interior. Y eso normalmente no suele ser un ya. Es decir, evidentemente estamos hablando de cosas que hemos vivido incluso desde la infancia o durante la juventud, y eso nosotros psicológicamente hacemos un gran esfuerzo por enterrarlo para poder sobrevivir. Pero eso el Señor lo puede sanar. Esa es la parte principal, ¿no? Es decir, dejar que el Señor sane nuestro interior, sabiendo que en la mayoría de las veces la sanación es algo progresivo. Si el Señor nos diese la sanación de golpe, igual no lo soportábamos. Hay que ser muy delicados con el interior de las personas. Esa es la parte principal, pero luego hay una segunda. Por eso, como el Señor hace las cosas, las hace bien. El Señor dijo de dos en dos, el Señor nos hace la referencia siempre. La verdadera fe cristiana te lleva a la vida de comunidad, ya sea la parroquia, es decir, no se puede vivir. Lo principal es la sanación de Jesús, pero la fe y la vida propia no se puede vivir en soledad. El Señor nos ha hecho para relacionarnos y necesitamos el grupo, ¿no? Y pues lo sabemos, hoy vivir la fe en un mundo adverso requiere más que nunca de que nuestra fe haga referencia a la comunidad, sea en la parroquia, en algún grupo cristiano, porque eso es fundamental en las relaciones humanas, es fundamental el apoyo de los demás, porque el haber experimentado muchas veces el amor de Dios o la sanación de Dios, seguimos siendo humanos y nuestra naturaleza nunca es lineal, siempre sube, baja. Entonces cuando baja necesito a los hermanos que me ayuden y me apoyen para luego levantarme, y viceversa. Un día el Señor me concederá también hacerlo con otro hermano, ¿no? Esas dos cosas, creo yo, son las dos fundamentales. Claro, yo me pongo en el lugar de los jóvenes o de las personas que nos están escuchando ahora mismo y pienso, vale, igual yo esa sanación no la he tenido, o cómo se tiene esa sanación. ¿Algún truco que tenga el Padre Salvador para que pues estos jóvenes que nos ven, que nos escuchan,
Bueno, yo le diría a las personas y a los jóvenes, especialmente, lo primero, ¿no? Que se liberen de los prejuicios, que uno tiene que conocer lo que necesita por sí mismo, que no vale lo que los demás dicen, que son las cosas, la fe, Jesús, la Iglesia, los curas, etc. No, sino que cada uno lo descubra por sí mismo. Los jóvenes tienen un potencial inmenso, los jóvenes tienen unas ganas de vivir increíbles, tienen unas ganas de luchar tremendas, ¿no? Entonces, que lo busquen por sí mismos, que sean valientes de salir de lo que hacen todos, que no tengan miedo a las críticas, que no tengan miedo a la libertad que Jesús quiere regalar. Y como esa frase que me encanta de Benedicto XVI, que dijo: jóvenes, Cristo no ha venido a robaros nada. Dios no es nuestro competidor de la libertad, al contrario, ha venido a darnos plenitud, ¿no? Claro, eso solo se puede descubrir de manera personal. Es importante que haya una educación en la fe y es importante que haya una comunidad de personas mayores en la fe que nos acompañen, pero al final el camino siempre es algo personal. Siempre lo tengo que redescubrir, y donde muchas veces ese redescubrir de la fe y de mí mismo, de cada uno de nosotros en nuestro interior, pues sí, supone también a veces pasar por situaciones de sufrimiento y dolorosas, y quizás es donde más y mejor aprendemos, ¿no? De nosotros mismos y de que Dios está dentro de nosotros, que nunca nos ha dejado, ¿no? Entonces, pues que aceptemos el reto de la vida. Aceptemos el reto de la vida, es maravilloso, tiene sus momentos duros, pero yo creo que eso es lo bonito de Jesús. Jesús no propone un mundo de contemplación ideal al margen del mundo. No. Jesús te mete dentro de la historia, y de la historia de ti mismo, porque quiere salvarte, ¿no? Y no parará en el empeño y hará todo lo posible, respetando nuestra libertad, con mucha paciencia, pero Él siempre lo va a intentar de cientos de maneras, ¿no? A mí ha habido tantas personas que me han hablado de Dios a través de muchas situaciones, ¿no? Yo siempre suelo decir lo mismo: la gente dice que Dios no habla, y digo, es verdad, Dios no habla, Dios grita. Lo que pasa es que no estamos atentos a esos gritos de Dios, ¿no? Entonces, que estemos atentos al cómo Dios nos habla, y es verdad, habla y muy fuerte. Y que que lo hace precisamente para rescatarnos, ¿no? Porque Dios se duele. Si a Dios le falta uno solo, Él no puede estar tranquilo en el cielo. Le falta uno, y con que le falta uno, le falta todo. Entonces, descubrir ese amor de Dios es lo que verdaderamente nos libera interiormente y nos hace ser, al fin y al cabo, nosotros mismos, ¿no? Yo quisiera preguntar por el tema de la oración. O sea, para mí es fundamental, es una cosa bastante importante, pero ¿cómo de importante es el hecho, para que usted se lo explique a los jóvenes y a las personas que nos están viendo, el hecho de que Jesús grite en el corazón de uno mismo? Sí, claro que es fundamental. Cuando yo decía que Dios grita, no me refiero que sea con un altavoz, porque recuerdo hace poquito estuve en un convento con unas religiosas que les proponía de hacer allí un encuentro, y ellas me decían que van a algunas convivencias de jóvenes y los jóvenes le decían: aquí el silencio grita. Claro que sí, es decir, Dios tiene mucho que decirnos en el silencio, y evidentemente la oración es fundamental, pero es fundamental, es decir, en el momento en el que una persona descubre que Jesús está vivo, entonces, y uno cuando hace experiencia de ese Jesús que te ama profundamente, que te ha devuelto la libertad, que te hace sentir lo que eres, hijo de Dios, por lo tanto, amado de Dios, digno de toda la sangre de Jesús, ¿no? En la cruz. Entonces, la oración se convierte en una necesidad. ¿Cómo no voy a estar con el amigo que por mí lo ha dado todo, ¿no? Entonces, es fundamental. Y orar, pues bueno, de muchas maneras. Yo siempre invito a las personas que se atrevan a darle permiso a Jesús. Te doy permiso, Jesús, para que entres en mi corazón. Y luego les digo: ten cuidado con lo que le pidas a Dios, no vaya a ser que te lo dé. ¿Qué está haciendo ahora el Padre Salvador? Ahora mismo en
ministerio sacerdotal pues me ocupo de 3 poblaciones pequeñas en la zona del interior de la carretera de Alicante, diócesis de Valencia, y actualmente también colaboro en el Centro de Orientación Vocacional en la rama femenina, acompañando pues a las chicas que sienten inquietud vocacional, el acompañamiento espiritual y los retiros. Y además pues bueno, estoy vinculado a la renovación carismática, pues todo lo que tiene que ver con ese movimiento, especialmente también pues bueno, en la oración de sanación, que bueno, al fin y al cabo es un mandato de Jesucristo. Jesucristo hace 3 mandatos en los evangelios y siempre el anuncio del reino de Dios va vinculado a la imposición de las manos, ¿no? Sanar a los enfermos. El Señor nos invita a que las personas hagan experiencia de Jesucristo actual, vivo y que realmente pues sigue sanando, ¿no? Especialmente el interior de las personas, ¿no? Es un poquito ahora donde el Señor me ha llevado. Pues nada, entonces muchísimas gracias por contarnos su vocación, me encanta cómo lo cuenta, porque es un tono de padre, un tono muy amigable, muy de abrazo. Me ha gustado realmente. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno amigos, pues nada, experiencia de sanación. Sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, sanar aquello que nos remuerde, aquello de lo que nos arrepentimos, sanar y sanarnos siempre en el Señor, con la oración, con el alimento vivo que es la Eucaristía, sanarnos. Creo que los que ya nos seguís y además lo manifestáis ya sabéis de qué hablo. Gracias por estar ahí.